Repita como Job. like Job. Cuando el Señor me habló esto en sueño, a mí en estos días me mostró el Señor a Job y me comparó un poquito mi vida con Job. En sueños, en revelación me mostró. Entonces, a mí la gente me pregunta, apóstol, ¿cómo usted hizo para moverse en esa unción, para tener esa palabra profética para las naciones, para tener tanto alcance, para tener tanta gracia? ¿Cómo usted hizo? No hay secreto, mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Qué pasa? La gente quiere saber la gloria que está sobre mí, pero no quiere pasar por los desiertos que yo pasé. Entonces ahí es donde se gestan muchas cosas que son negativas. Dios te va a tener que hacer pasar. Repita, diga conmigo, usted va a tener que sufrir, mi hermano. A muchos de ustedes acá, a muchos son pollitos que están empezando en el ministerio, que necesitan, óigame, mentor que le diga, porque el orgullo se sube muy rápido. El orgullo sube muy rápido cuando está empezando. Repita conmigo, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Así dice la palabra del Rey de Reyes. Entonces, los sufrimientos de Job también nos hablan. Job, sus sufrimientos, sus miedos, el ego que estaba escondido en el miedo de Job, su proceso, su purificación, su lección y su gloria. Ahora, Job tenía un miedo. La Biblia dice que no había nadie como Job, varón apartado del mal, justo, pero tenía miedo. Y en ese miedo estaba escondido un egoísmo que tenía Job. Este varón, dice ahí en Job 1:5, dice que cada mañana presentaba un sacrificio a Dios, no por él, sino por sus hijos. Por ahí mis hijos pecaron, hicieron el mal, por eso yo voy a presentarle un sacrificio a Dios. Esa es la mentalidad de Job todos los días. Entonces, algo que el diablo huele es cuando hay miedo en el corazón. Había un área en el corazón de Job que aún no estaba alineado al propósito de Dios. Es que tenía un poco de miedo que le pase algo a sus hijos. Y había un ego escondido en el corazón de Job. ¿Cuál era el ego que tenía este hombre? Es que solamente se preocupaba de él y de sus hijos y no de lo demás. Entonces Satanás pudo oler eso, porque donde hay carne el diablo lo huele. ¿Están entendiendo? Donde hay actitudes negativas, el diablo lo huele. Donde hay cosas negativas, el diablo lo huele, lo detecta. Entonces se presentaron los ángeles del Señor, los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, dice la Biblia, delante del Dios de los cielos. Y en ese momento Satanás le dice a Dios: probale a este tipo, sacale todo lo que tiene, vamos a ver si no blasfema en tu contra. ¿Por qué Satanás tuvo ese derecho legal de ir a acusar a Job delante del trono de Dios? Porque Satanás ya detectó que en él había un miedo. El miedo era que sus hijos cometan un pecado, que le fallen a Dios. ¿Están entendiendo? ¿Le parece a esas mamás domingueras que vienen? Ay, apóstol, ya no doy más porque mi hijo anda mal, mi hijo anda mal. Mi hermano, mi hermana, my friend, si usted anda buscando miedos por todos lados, que le pase algo a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, usted no se da cuenta, pero usted está atrayendo el mal. Usted es un imán del mal. Tiene que aprender a ser un poco más libre. Usted no es la niñera ni el niñero de sus propios hijos. Usted tiene que aprender a liberarse de ellos y dejarlos en la mano de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Por más que estén en las drogas, los vicios, por más que estén atados, suéltelo. Ore a Dios. Es mejor tener fe en oración que estar siendo una mamá berrinchera, un papá berrinchero, que le anda detrás y no vas a conseguir nada así. Amén. Entonces vemos acá Job estaba pasando esta situación interna. Por ahí mis hijos pecaron, entonces voy a presentar una ofrenda. Dice que era multimillonario Job. Entonces tenía para presentarle una ofrenda a Dios. Ahora, qué tremendo que por causa de esto es todo lo que le vino a Job encima.
Porque todo lo que vos estás sembrando, Because eso te va a everything venir. that you're sowing, it's going Por eso to es que come. dice la Biblia, el perfecto amor de So Dios the echa afuera perfect love of God el casts out temor. all Si usted fear. tiene miedo en If algún you have área, fear no in sé, an area de perder su esposo, of su losing esposa, your de husband, perder, your wife, de perder of losing dinero, de money, of fracasar en un losing, negocio. Si usted failing tiene in a miedo job, en algún área, if you have mírele a su fear in vecino an y dígale, en area, el look at riesgo your está la neighbor ganancia and siempre. say, in the Usted no risk tiene por is qué the tener miedo, winning, pero si usted is the tiene miedo en reward. algún área, no sé, If you miedo a la have fear in muerte, an area, esa es un área donde el death, amor de Dios aún no se perfeccionó en tu vida. Porque el place where perfecto the- amor de Dios echa fuera el perfect temor. love of God Cuando is usted in realmente está perfection. lleno del amor de Dios, if usted you're no tiene full of miedo. the love of God, you do not Amén. fear. Amen. No, pero me falló, pues no importa, No, te but van a he failed. fallar, te van No, a they're seguir gonna fallando, fail te van a you. seguir They're siendo gonna de leal la gente, pero usted tiene el But corazón you have recto. Amén. ¿Están entendiendo? the straight heart. A su nombre. To his name. En un momento, In a moment, dice que Satanás vino con it says un that Satan fuego. came with the fire arremetió contra su familia. that he put against his Y en un solo family, instante, and in Satanás an instant, mató a sus hijos, mató a he sus killed hijas, his children, le his daughters, quemó toda su empresa, he burned todos the sus whole granos, business, todo su ganado, todo the lo que whole poseía Job. En things un that he arrebato had. de ira del diablo lo perdió todo. he lost everything. Lo perdió todo. He lost everything. Ahora, Now, cuando Job se encuentra When que Job murieron finds sus himself that his hijas, children murieron sus died, hijos, perdió toda su economía. lost La the whole actitud de Job economy. fue The positiva. attitude of Job Job dijo, was Jehová positive. Dios dio He said, y Jehová quitó, sea el Jehovah nombre de God Dios gave, bendito. he En ningún took momento blasfemó contra Dios. the name of Jehovah En blessed. ningún momento blasfemó contra He Dios, didn't pero commit algo estaba blasphemy. pasando dentro de Job que But ni él mismo something sabía qué es lo was que le happening pasaba. inside of him that he didn't ¿Están even entendiendo? know. Are you Ni él understanding? todavía sabía cuál era su Not even pecado. he didn't know what the Su pecado sin era was. que tenía un miedo, Is that he was que le pase fearful algo a sus hijos. of Mírale a tu something vecino y to happen decirle, to no, his no tenga children. miedo que le pase nada a nadie. Do not fear Viví la vida, anything. hermano. Viva la vida, hermano. Live your own Porque life. si usted está teniendo miedo que Because le va a if you're pasar fearing that algo a la something's hermana gonna Pancha, al happen hermano to the Pancho, a sister fulano, a Pancha, fulana, to mi this- hermano, usted está siendo un you are imán being a magnet que atrae el mal. that attracts the wickedness. Ahora, en medio de Now, ese in the proceso middle y de of that ese miedo, process, in that fear, se escondía también un ego there was en an Job. ego in Job. Yo quiero que le mire a tu I vecino y want le you to diga, look todos at your tenemos neighbor and say, ego, we all have an ego, pero la humildad but the humbleness siempre tiene que superar ese ego. always needs to be superior to that Mírele a ego. su vecino y Look decirle, at la your neighbor humildad tiene and que say, superar ese that ego. humbleness needs to be superior to that ego. Y humildad no estamos And that hablando de humbleness, posición we're not económica, speaking no of estamos hablando... positions that Yo conozco economic. ricos que son I know soberbios children y that pobres que son are soberbios. poor. Y conozco ricos que son humildes y I conozco know pobres que rich son that are- humildes. No that estamos are hablando de humble. calidad, We're not speaking de of posición. position. Porque a veces Because condicionamos la sometimes humildad we con condition posición humbleness sociales. with No es así. social position, but it's not that. Humildad es una actitud del corazón. Humbleness is an attitude Entonces, of the heart. este Job tenía So un this ego. Job had an ego. Como yo te estoy explicando ahora, posiblemente As nadie I'm te ha explaining, explicado. possibly nobody has explained ¿Están entendiendo? before. Porque hoy Are te you vamos a abrir la mente. understanding? Because today we're going to open the mind. Porque usted tiene que carearse con la Because you need palabra. La to- palabra usted lo tiene que confrontar. The word O needs si to no, confront you. si la espada de doble filo If primero the no te double-edged corta, or Dios no sword puede traer doesn't first consuelo. Consuelo cut usted no you, va a experimentar si cannot primero no pasa por dolor. bring counseling. ¿Verdad? ¿Cómo que usted va a pedir consuelo y a How usted can le you va todo bien? ask for Usted tiene counseling? la heladera llena, You está have bien a con el full esposo, con la fridge, you're esposa, good with usted the- tiene plata. Entonces, the- consolame with Dios. the Y husband. Dios dice, ¿cómo te voy a consolar si todo está bien? How can I give you a counseling? Te tengo if que primero everything's pasar por fine? por el Mulinex So I need to take you inside the para que Mulinex después experimentes for you el to consuelo. experience the counseling. Por la procesadora para que By the después experimente processor, el consuelo. for you to experience. Entonces, él tenía un ego. So ¿Cuál he era el had an ego? ego. What was the ego? Yo no más, yo no Only más, I, y si un only poquito I. sobra, para mí también. And if there's more left, only for me. Nunca estudiaste esa parte de Did Job, you ¿verdad? ever study that? ¿Por qué? Porque él solo se interesaba en él, Because he tenía only mucho was dinero, interested muchas in posesiones. himself. He had a lot of Se money, interesaba position. solamente en He sus was hijos. Si only pecaron interested sus in hijos, his entonces voy a children. presentar una ofrenda. If
they sin, I pero no will me importa la gente. present an offering, Los que but están I ahí don't care afuera, a mí about no the me importa. people that are outside there. Entonces detectó el diablo So eso. the devil detected this. Por más que él era justo, Even though he was just, por más que él era siervo de Dios, even though he was a servant eso of es lo God, que estaba acusando en el that mundo was espiritual. accusing in the spiritual world. Entonces repita So conmigo, repeat with me. su sufrimiento His suffering, lo perdió todo. He lost Sus hijas, everything. su hijo, His children, su dinero, todo lo money, perdió. everything. He lost everything. Todo lo perdió. He lost everything. Aún se separó, hermano. He even got separated. Esto es tremendo. This is tremendous. ¿Por qué? Porque la mujer Why? Because the woman- quedó viva. Entonces llegó un momento dado que Job dice, In a ¿por qué no le given llevaste a moment, ella también, Señor? Why didn't you take her as well? He said. ¿Cuánto alaban al How Señor? many of you bless the Lord? Y Job agarra, ¿saben qué dice Job, la mujer? you know what the ¿Por qué no woman said? blasfemar contra tu Dios? Why Te don't estás you pudriendo commit en vida, blasphemy amigo. against your God? ¿Dónde están las mujeres acá? Where are the women La mujer here? sabia edifica su casa, The mas la wise necia con women su mano la edify destruye. their houses. Entonces la prueba sacó a luz que esa So the mujer no era test- una buena mujer, sino que era una mala mujer. Showed that she was a wicked woman. Porque a las verdaderas mujeres le vas a Because the- conocer, ¿saben cuándo? Cuando Because las the papas real queman. woman, you know how you're going to know them. ¿Verdad? Porque, When the- ¿verdad? Ahora sos galán, ¿verdad? Ahora The sos galán, potatoes ¿verdad? burn. Sos pesoca, tenés plata, tenés Now you todo. have money, Vamos a you ver have si te queda en la lona, vamos a ver si se queda contigo. Let's see if Vamos a ver si vamos a ver si esa mujer te sigue see viendo that como un woman- galán. keeps on seeing you as an Adam. A su nombre. To his name. Entonces salió a luz que esa mujer no So valía that para nada, came hermano. out to Entonces light se that he- dejó. that she El tipo wasn't se dejó. worth. So he left her. ¿Cuántos están aprendiendo? How many of you are learning? Entonces el Señor le quería So dar the una Lord lección a Job. wanted to give a lection. Y dice la palabra, ahí en And el the libro word de Job says, 42, in the book of- 10 al 12. Muy interesante. Dice la Job Biblia 10, que Job 11, no it vio says la the Bible. restitución de Dios hasta que aprendió, didn't diga see lección, The restitution of God until a he orar learned por the sus lesson amigos. to bless and to pray for Ahí his- Dios le dio la lección. Job, vos te Friends. preocupabas solo por tus hijos, solo por tu patrona, Job, you were only solo por vos. Pero te worried olvidaste about de your hacer children, oración por tus amigos. but you didn't Vos hacías oración pray solo por tus hijos. for your friends. You only Pero no hacía prayed for oración your por tus children, amigos. but not for your friends. Yo quiero enseñarle un I want principio you a alguien to acá. show you a principle Ore por here. alguien que usted no conoce. Y Pray for Dios, someone that sin you que do usted not ore know, por su familia, se va a encargar de su familia. and you, without praying for your family, he's going to take care. La mayoría de las oraciones carnales de The ustedes, majority of your primerito fleshly usted en su oración a Dios. prayers, Segundo, la esposa. first you, Tercero, los hijos. second the wife, third Tercero, la children. empresa. Después saca un enorme the cuaderno y business. le presenta todos sus proyectos. And then Señor, the- acá estoy the yo, whole acá estoy yo, project. acá estoy yo y un Here I poquito am, más de here yo. I am, here I am, and a bit of me. Ese tipo de oraciones son oraciones Types of- carnales. No llega a Dios. Prayers are fleshly. They do not reach God. Amén. Amen. Dios le estaba queriendo dar una lección a Job. Wanting to give a ¿Qué lesson lección? to Job. Que cuando ore por sus That when amigos, you Dios le iba a pray restituir for todo. your friends, he was Y le going to give restituyó todo. everything. Dice la Biblia que Restituted Dios everything. le devolvió He el says doble. He gave the double. Repita, el doble. The double. Qué bendición, hermano, What a porque blessing, Dios es my un brother. Dios que Because tiene God is a poder God that has de power restituirnos. to restitute. Dice la palabra del The Señor word of God que says le devolvió el that doble. He gave the double. Y todos sus hermanos que And se all apartaron his de él, luego vinieron, Brothers that were set apart, le dieron condolencias por todos los sufrimientos Ask que for pasó Job. condolence. Y no solo eso, and not only no that, vinieron con la mano vacía. they didn't Dice come que with empty trajeron hands. plata y le It pusieron says en la mano a Job. that they brought something for Job. Eso sí que está fuerte. That is strong. Y si eso pareciera And poco, if that dice la seems- palabra del Señor que le dieron It dinero, says un that- anillo de oro, That there was, y Dios money, le dio el golden doble de ring, vuelta, 14,000 ovejas, and he had 6,000 14,000 camellos, sheep. 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 7 hijos y 3 hijas preciosas. He had 7 children that were men and 3 women. Pero después de que pasó todo el After proceso, all the process came,
¿Cuál es el título de esta What's the enseñanza? title of this Los lesson? sufrimientos y la gloria Sufferings que vendrán. and the glories that Toda will prueba come. te deja una All enseñanza. test is going to give you a lesson. Vos tenés que estar más atento You'll need to pay attention a lo que Dios te quiere to what enseñar en God esa wants to prueba, teach you in that test. a lo que Dios te quiera dar What después de God esa wants prueba. to give you afterwards. La mayoría de The ustedes están majority of enfocados you en lo que are Dios le puede focused on dar, what God can give you. o riqueza, o cosas Riches or materiales, material pero no está things, but enfocado you're not focused en la lección que Dios te quiere dar. ¿Por qué está pasando por in ese the valle de sombra de lessons muerte? of why ¿Por you're qué está going pasando through ese that divorcio? problem? ¿Por qué Why está is that pasando divorce going ese through? problema económico? Why is ¿Por that qué se economic secó la problem? empresa? ¿Por qué se Why te did levantó the el diablo? business Señor, dry ¿por up? qué? Entonces el Why? Señor te va a dar el The Lord porqué de las is gonna cosas. give you